Buenas tardes, estimado docente, señor ingeniero Osvaldo Montalvo Cózar. Soy el señor suboficial segundo de policía, José Osfray Clavijo Alvarado, perteneciente al tercer grupo, periodo académico 2017. La temática a tratar en el presente video son las unidades 1, 2 y 3, género y poder, violencia intrafamiliar, cuyo objetivo es que el talento humano policial conozca sobre las dimensiones e implicaciones de la violencia de género en la realidad ecuatoriana. Para una mejor comprensión del tema debemos clarificar algunos términos. El sexo comprende el conjunto de características biológicas que son diferencias a hombres y mujeres, en especial centrado en los órganos genitales. Género son las construcciones personales sobre lo femenino o masculino, es decir, cómo esa persona se identifica indistintamente de su sexo. El sistema social de género en nuestra cultura siempre ha sobrevalorado la figura masculina como el centro del poder, permitiendo que sea el hombre quien domine la sociedad y todas sus instituciones, como son la familia, la educación, la religión, etc., desvalorizándose a la mujer frente al hombre. Relaciones de poder: existen relaciones, fuerzas que están presentes en la sociedad y dentro de nuestra cultura. Estas relaciones se manifiestan en formas desiguales para hombres y para las mujeres, por lo cual, al hablar de la equidad de género, se refiere a la lucha constante de que se reconozca que tanto hombres como mujeres tienen las mismas condiciones de derechos humanos y se le debe dar las mismas oportunidades. La violencia de género es una problemática que cada vez preocupa más a los estados, puesto que sus consecuencias son atroces para el desarrollo de la sociedad. Esta violencia de género no es más que la violación de los derechos humanos que perpetúa los estereotipos de género y le niega la dignidad a las mujeres que la sufren. Tipos de violencia de género. La legislación ecuatoriana, el Código Orgánico Integral Penal, reconoce 3 formas de violencia: la física, la psicológica y sexual, pero existen varias tipologías más ampliadas. La violencia física son las acciones que causan daño físico y cualquiera puede ser el medio empleado: golpes, quemaduras, lesiones. La violencia psicológica: actos de agresión verbal, degradante, que mina la autoestima de la persona. La violencia sexual son las acciones que implican imposición en el ejercicio de la sexualidad contra la voluntad de la víctima. La violencia social, cuando se distancia a la víctima del círculo social y familiar para desprotegerla. La violencia económica: se niega derechos sobre bienes o se impide que trabaje. La violencia intrafamiliar es una de las expresiones más frecuentes de la violencia de género. Son los actos de maltratos físicos, psicológicos y sexuales ejercidos en el seno familiar que afectan a las mujeres, niños y ancianos. Implica que en estos actos existen el uso de la fuerza o el poder para someter o obligar a propósito a una persona. Se presentan 3 modalidades: la violencia hacia la pareja, el maltrato infantil, violencia a adultos mayores. La violencia es aquella que sufre por lo general la mujer por su conviviente, cónyuge o con quien mantiene relación afectiva, lo cual afecta a nivel de vida y se convierte en un obstáculo para la superación individual y social. El maltrato infantil es aquel ejercido contra los niños, niñas y adolescentes, y por lo general ejercido por los propios padres o también por cuidadores, profesores, etc. La violencia a adultos mayores: esta es una modalidad recientemente visibilizada y que es aquella ejercida por quienes deben prodigarle cuidado al anciano
y se centra mucho en la negación de derechos de salud o de bienes. Habiendo revisado los contenidos de esta temática, puedo concluir que la violencia de género se reproduce en la cultura androcéntrica de nuestro país, donde consideramos al hombre como centro de la sociedad y le asignamos a la mujer un rol subordinado. Aprovecho esta oportunidad para llamar a todos mis compañeros a la reflexión de valorar y respetar a la mujer, y que en nuestras actividades diarias garanticemos la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género. Muchas gracias.